Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Reflexionar en torno a la palabra, así que invito a que puedan abrir sus Biblias o prender sus Biblias en Hechos 17. Estuvimos hablando y lo estuvimos leyendo. Voy a leer una versión que es la NBI, Hechos 17 del 10 al 15. Dice así: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y con todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para gritar y alborotar a las multitudes. Enseguida, los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Señor, gracias porque esta es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que espada de dos filos, porque penetra nuestras vidas, porque cambia nuestras vidas, Señor. Ella es la que nos sustenta y nos alimenta. Gracias, gracias por tener tu palabra, Señor, en medio nuestro en estos tiempos. Señor, te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a comprender tu palabra, a entender lo que tú nos quieres decir en este día, Señor, en esta reflexión. Espíritu Santo, dirige nuestras vidas, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y, Señor, en el nombre de Jesús, derribamos todo argumento que sea contrario a Jesucristo. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro también y por ayudarnos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. La reflexión es en torno a todo el capítulo 17, pero me centré un poco en lo que pasaba en Berea por las reacciones diferentes que hubo en todo este capítulo. Si ustedes se dan cuenta y lo pueden ir leyendo en la tarde o durante la semana, el capítulo 17 nos enfrenta a diferentes reacciones del mensaje de Dios. Diferentes personas, diferentes ciudades, diferentes tipos de ciudades de cultura, pero cada una tiene una reacción diferente al mensaje que se le está exponiendo a través de Pablo, de estos misioneros. Y estuvimos desarrollando un poco lo que estuvimos viendo el domingo pasado, cuando viendo cómo el poder del Espíritu Santo era activo en este capítulo pasado, el 16, cómo estaba vigente Hechos 1:8 en este poder del Espíritu Santo, cómo el poder, cómo este Espíritu Santo se mueve abriendo cárceles físicas, como era lo que estuvimos viendo el capítulo del domingo pasado, abriendo puertas, despejando el camino para los misioneros. Incluso
este Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar los planes, la ruta que había planeado Pablo de ir hacia un lugar. El Espíritu Santo les muestra que no es ese lugar y que tienen que ir a otro lugar. Bueno, el poder del Espíritu Santo sigue actuando hoy en día en medio nuestro, pero nos hace reflexionar en torno a esto también el capítulo 17. Debemos recordar que a partir del 15 al 18 es ya el segundo viaje que Pablo emprende con nuevas compañías, con nuevos compañeros de milicia, con nuevos testigos, y estos van en torno a fortalecer, a animar estas iglesias que estaban ya siendo fundadas y otras más que Pablo está abriendo el camino, y que no es Pablo, sino que es el poder del Espíritu Santo. El escritor de Hechos se dedica a presentar los nuevos personajes en este capítulo 17. Hay personajes que son nombrados y que nosotros nunca los habíamos visto o no sabemos cómo se convirtieron, cómo fueron nombrados misioneros, pero están ahí, están ejerciendo su labor de testigos, y aún más, están conociendo cómo el poder del Espíritu Santo actúa en las personas y convence. Están observando cómo el Espíritu Santo convence de pecado y cómo las reacciones diferentes en estas diferentes culturas. También en este capítulo 17 vemos que no está ajeno a la cultura. Estas ciudades que nosotros estamos viendo acá, estos nombres que son geográficos, están presentes como una ruta comercial. El Imperio Romano tenía rutas fijadas, y dentro de esta está la ruta fijada, y los misioneros van tomando la ruta. Una ruta que no se las imaginó nadie, sino que fue trazada por el comercio, por el público, por algunas cosas, pero ahí está una ruta que es utilizada por estos misioneros, y van caminando por esta vía Ignacia, que es una ruta comercial, que es una ruta muy popular y que se ocupa en este momento para los caminantes, para los viajeros. Y las ciudades nombradas son parte de esta ruta, de esta vía. Tesalónica es la ciudad principal de esta región, es donde moraba el gobernador de Roma, era una ciudad importante. Berea es una ciudad que también está dentro de Macedonia, situada como unos 80 kilómetros, está bastante cercana a Tesalónica, y fue también una ciudad importante, pero en menor escala, ya que estaba con mayor importancia Tesalónica y Filipo. Y también está una ciudad que hoy en día es nombrada de la misma forma, que es Atenas. Hoy es capital de Grecia, pero fue en la antigüedad el centro más importante del arte, de la filosofía, de la literatura. Ahí estaban los grandes pensadores como Sócrates, Platón, estaba todo un acontecer, era una ciudad muy importante. Y ahí podemos ver que estaba Pablo. Claro que en los tiempos de Pablo la importancia de esta ciudad ya no era tan grande, había bajado un poco el grado, pero era la historia, tenía todavía el peso y seguía siendo un importante centro cultural e intelectual, ya no económico. Al ver este capítulo y desarrollar este capítulo 18 en algunas cosas que son a lo mejor que a usted les va a llamar la atención, es que estas tres ciudades tienen algo en común. Pablo utiliza la misma estrategia, va a la sinagoga, discute con los judíos, el mensaje que entrega Pablo es el mismo. La muerte del Mesías les explica cómo el Mesías muere, cómo el Mesías resucita y cómo es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Ese era el mensaje que hablaba en todas las sinagogas. El resultado de este lenguaje, de esta misma estrategia que Pablo hacía, es totalmente diferente. En Tesalónica, la Biblia aquí nos relata que dice que algunos judíos creen, algunos griegos, y anota un hecho que es importante, bueno, para mí, o a lo mejor para ustedes. Las mujeres también están siendo parte del movimiento de la iglesia y van conociendo el Evangelio, y mujeres prominentes, dice.
Esa es Tesalónica. Pero cuando vemos el versículo 5, pensamos que nosotros siempre que la llegada del Evangelio es importante y es de alegría. Pero en el versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y amenazaron alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Al escuchar esto del Mesías, este mensaje, esta buena nueva de que el Mesías había muerto, había resucitado y este Mesías era Jesucristo, la reacción de las personas fue diferente. Estas personas, estos judíos, se llenaron de envidia y empezaron a alborotar la ciudad. Y en este evangelio, y en este capítulo, vemos que todo es por alborotar la ciudad. ¿Por qué? Porque el imperio de Roma, una de las cosas que más le importaba era la paz romana, la paz y el alboroto en medio de las circunstancias o la violencia no era algo que estuviera muy cercano, no era muy bien visto. Cuando habían alborotos, llegaban los soldados y irrumpían en la ciudad. Entonces, lo que hace aquí estos judíos es querer alborotar la ciudad, movilizar la ciudad, dejarla no tranquila. Y esa reacción es la que ellos están tratando de hacer para que la ciudad de Tesalónica se alborote, irrumpa los soldados y se haga un silencio. ¿Por qué? La acusación ya de los judíos y de la iglesia hacia los cristianos cada vez es más fuerte. Y esta acusación es importante porque están violando las leyes del emperador. Los cristianos están anunciando un Señor, están anunciando un rey. Y eso va en contra de las leyes romanas. Pero estos judíos toman de tal forma esta verdad que la van trastocando para que la ciudad vaya tratando de votar a estos cristianos y alborotar de tal forma de que la continuidad de la ciudad siga. Y es en ese momento que los cristianos que estaban alrededor de Pablo le dicen, ¿saben qué? Váyanse a un lugar un poco más lejos. Ahí hay un buen espíritu. Y es en Berea donde llegan. Y los judíos de esta ciudad estaban dispuestos, dice el versículo, que estaban dispuestos a estudiar las Escrituras y ver si era cierto lo que Pablo decía del Mesías, de Jesús. Y la Biblia, en el versículo 11 y 12, dice que tiene éxito. Los judíos creen, también los griegos, y también hay mujeres que creen. Pero cuando se van dando cuenta los vecinos de Tesalónica, estos mismos judíos, que en Berea está totalmente diferente la palabra de Dios y no hay alboroto, no están dándose cuenta de que está surgiendo algo importante, que las campañas evangelísticas, que los templos están llenos, que las personas se van convirtiendo. Estos judíos viajan a Berea y alborotan nuevamente la ciudad. Persiguen a Pablo, de la misma forma como Pablo anteriormente perseguía de ciudad en ciudad, ahora los judíos son los que persiguen a Pablo de ciudad en ciudad. Y alborotan la ciudad y entonces nuevamente Pablo debe emprender el rumbo. Antes que se alborote más y quede más violencia, Pablo huye. Los mismos hermanos de esa ciudad le dicen, tienen que viajar y van rumbo a Atenas. Al llegar a la ciudad de Atenas, el propósito de Pablo no es predicar, sino esperar que llegaran Silas y Timoteo luego de un tiempo. Pero ¿saben qué? Pablo recorre la ciudad, investiga la ciudad de Atenas. A lo mejor no es la primera vez que Pablo está en Atenas.
pero está ahí visitándola, analizando las cosas. Y es en el versículo 16 cuando él dice que ve y le duele cómo está la ciudad y no puede callar el mensaje que tiene y empieza a hablar de Jesús. Empieza a actuar de dos formas diferentes para que la ciudad de Atenas pueda conocer este mensaje de las buenas nuevas. Empieza entonces en la sinagoga, y como sabemos, en la sinagoga hay dos tipos de oyentes, los judíos y los griegos. Y también en la plaza. En la plaza, en el ágora, en la plaza menor, ahí está Pablo hablando. Esta plaza menor era un espacio abierto, un centro de comercio, de cultura, de política. Ahí estaba, era como normal que la gente estuviera hablando, discutiendo. Y la reacción de los filósofos, de todas estas personas que estaban ahí en Atenas, es que a Pablo lo tildan como charlatán. ¿Y qué significa esta palabra charlatán? Quiere decir que alguien que busca migajas de ideas y las junta como le mejor le parece. Y es en ese momento en que invitan a Pablo a un lugar importante dentro de Atenas, que es el Areópago. Es un lugar en la colina de Atenas donde estaba como un lugar, como un alto tribunal, como un salón de justicia. Y ahí es donde Pablo lo invitan a escuchar, pero por curiosidad, porque la característica de la ciudad de Atenas era que pasaban el tiempo escuchando y comentando las últimas novedades. Ellos querían solamente ver de qué se trataba esto que estaba hablando Pablo, qué era esto nuevo que Pablo traía, porque estaban acostumbrados a escuchar lo nuevo, siempre escuchando cosas nuevas. Y en este capítulo dice que en este tiempo en Atenas habían dos corrientes muy importantes, filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos era una corriente muy determinista. Ellos pensaban que la única libertad que tiene el ser humano es tener conciencia, que debían someterse a lo que la providencia les tuviera preparados a ellos. No podían hacer nada más que eso. Si la providencia decían que eran así, así se quedaban. Y no luchaban por hacer nada más. Consideraba que los miedos y los deseos y el placer eran irracionales, por lo que procuraban evitarlos y vivir en completa apatía hacia todas estas cuestiones. En cambio, los epicúreos, para ellos el placer constituye el bien supremo, por lo que la ausencia del dolor se lograba controlando por ellos mismos sus miedos al futuro, a la vida, al fin de la vida, a la muerte y a Dios. Ellos pensaban que el ser humano era libre y no tenía destino. Estas eran las dos corrientes de pensamientos que estaban en Atenas. Y a este auditorio es el que se enfrenta Pablo en su discurso. Y el discurso de Pablo, que lo vemos a partir del versículo 30 o más, a partir del 16, vamos viendo cómo Pablo va entendiendo esto. Y cuando ya empieza a hablar acerca de este discurso, de estas buenas nuevas, Pablo es un poco irónico. Luego, después de su saludo tradicional, trata a los atenienses como ignorantes. Imagínense, una ciudad que estaba catalogada como la más importante en lo intelectual, la cuna del pensamiento que nos rige hasta hoy, con filosofías con Platón, Aristóteles. Pablo los trata de ignorantes. Es como, no sé, que alguien se vaya a meter a una universidad, lo inviten en un auditorio y en donde están todos los académicos más importantes y de renombre, los trates de ignorantes. ¿Y es por qué? Porque él les dice, tienen un altar a un Dios
desconocido. Le adoran, pero no le conocen. Porque la palabra griega que está ahí en el original es ignorante, porque ignoraban a este Dios, no conocían a este Dios. Y entonces Pablo comienza describiendo la obra de Dios con un versículo de Isaías 42:5, y también utiliza varias citas de poemas griegos, de estas mismas corrientes que yo le estaba dando. Pablo va citando a este mismo poema y va armando su discurso. Y el centro del mensaje del discurso está entre los capítulos 30 al 31, cuando les dice: el verdadero Dios ha terminado el tiempo de la ignorancia, viene el tiempo del juicio, y la prueba de ello es la resurrección de Jesús. Imagínense lo que les está diciendo. ¿Ok? Ustedes también son ignorantes porque no conocen al Dios verdadero, pero este tiempo de ignorancia ha terminado porque Jesús, el Mesías, ha venido. Todo estaba bien hasta que habla acerca de la resurrección. Cuando dice que Jesús ha resucitado, que Jesucristo, el Mesías, estaba vivo, la audiencia se burla de él, lo interrumpe abiertamente y le dice: muy cortésmente, queremos que nos hables en otra ocasión sobre este tema. No lo dejan terminar el discurso, no lo dejan terminar el mensaje, porque se burlan de esto. Es como, y esta frase que les dice es como cuando en las entrevistas laborales, no sé si algunos la han escuchado, mira, déjanos tu teléfono y te estamos llamando. Es como esa frase que le dicen a Pablo: mira, en algún momento queremos escucharte. Es como una frase de cortesía, pero en realidad no querían escuchar el mensaje que Pablo les decía. Y sobre todo con esta burla de que una persona resucitado no puede ser. El relato termina entonces con un sabor a fracaso, pero algunos, dice, se convierten y ahí nombran a Dionisios y a Dámaris. Estas tres reacciones de estas tres ciudades son muy diferentes. Estos tres tipos de personas o de culturas nos hacen pensar cómo podemos ser nosotros también, y podemos tener una enseñanza en este sentido. El proclamar el mensaje de Jesús en el tiempo de Pablo era un mensaje que trastornaba el mundo y era verdad. Los misioneros afirmaban que el reino de César no es el reino de Dios. En otras palabras, donde estaba Dios como Señor o como Rey, no había otra autoridad, no había otro gobierno, no había otra persona que ejerciera autoridad. En el caso de Tesalónica, algunas personas se negaron a reconocer en Jesús la autoridad máxima de sus vidas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que en alguna vez usted se ha negado a rendirle a Dios toda autoridad. Se ha sometido realmente a Dios como el Señor de su vida. Y donde está Dios, no hay nadie más. ¿Jesús es el Señor de su vida? En el caso de Berea es interesante, porque el versículo 11 dice que son de sentimientos nobles, y estas personas tienen la capacidad de investigar, de analizar, de comparar las Escrituras. En otras palabras, estuvieron dispuestos a cambiar sus vidas y a reconocer a Jesucristo como una autoridad. Como reflexionábamos un poco en el culto de Navidad, ¿estamos dispuestos a que este Jesús pastoree nuestras vidas realmente? ¿Podemos cambiar e investigar a través de la palabra cómo tienen que ser nuestras vidas cambiadas? ¿Estamos dispuestos, de la misma forma que Berea, de estudiar la palabra? No me conteste. Atenas, como veíamos, era una audiencia
muy estudiosa, muy importante, muy intelectual. Había muchos sabios, tenían un alto conocimiento, pero eso les negó la posibilidad de reconocer la autoridad de Jesucristo en sus vidas. Tenían tanta curiosidad de conocer cosas nuevas que cuando estuvo la verdad en medio de ellos, la rechazaron. Nos damos cuenta que el conocimiento es necesario, pero a veces el conocimiento nos hace tener tanta vanidad y tanto orgullo que no podemos darnos cuenta de que el Mesías, el Hijo de Dios, está al lado nuestro y no lo reconocemos como autoridad. ¿Qué tipo de audiencia somos nosotros? ¿Qué tipo de personas somos las que estamos en este momento? ¿Estamos siendo como los de Tesalónica? ¿Estamos siendo como Berea? ¿O estamos siendo como Atenas? Otra segunda enseñanza que nos deja este capítulo es el cuidado que tenemos al predicar. Cada vez que el testigo de Dios, el testigo de Cristo, habla acerca de Jesucristo, tiene que tener una alerta. El mensaje de Jesucristo no se puede manipular o moldear con el propósito de alcanzar éxito. Aquí lo vemos en Pablo. Pablo podría haber hecho otro tipo de discurso en Atenas, pero él fue fiel a lo que él tenía que decir. Tal vez sabía que se iban a reír de él, se iban a burlar de él, porque iba a decir que Jesucristo había resucitado. Pero él lo hizo. Habló el mensaje, tal cual como lo había aprendido. No podemos entonces manejar el mensaje de Jesús por alcanzar el éxito o por ser más popular. El anuncio del Evangelio no se puede medir por resultados positivos. También se mide a través del rechazo y las dificultades. Esto es lo que nos enseña y nos hace reflexionar el capítulo 17. Porque perfectamente este capítulo 17 podría haber sido borrado. No lo podrían haber colocado. Porque si fracasaron, si tuvieron persecución, podría haber pasado piola. Pero no, está ahí porque también nos hace sentido y nos enseña que no solamente éxito en el cristianismo. El seguir a Cristo no es solamente números, éxito, poder, riquezas, sino que aquí, con la vida, con el testimonio de Pablo, Silas y Timoteo y otros más, nos damos cuenta que hay dificultades, que hay persecución, que hay fracasos, que a veces la gente no se quiere convertir, no quiere conocer a Jesús, no rechazan. Eso es, y por eso está ahí, para animarnos, para darnos cuenta de que no solamente de popular, de muchas cosas, de masas que se mueven por Jesús, también hay rechazos, también hay persecución, también hay peligro de muerte. Y la tercera enseñanza o aplicación que nos deja este capítulo es el concepto de adoración. Como cristianos siempre pensamos que tenemos una correcta adoración porque adoramos a Dios, porque no tenemos idolatría en medio nuestro, ya que no hay imágenes ni estatuillas que nos representen a Dios o alguna divinidad. Los atenienses, en otras palabras, eran paganos porque tenían mucha idolatría. Pero el ser pagano, el ser idólatra, es más que tener figuras. Si el consumir... Bueno, parece que estaba hablando cosas que no tenía que decir. Bueno,
Pero reflexionemos un poco. Y a veces ser pagano no es abusar de nuestro poder o de nuestra autoridad. No es ser pagano un poco el consumismo que a veces nos domina y que compramos y tenemos. O cuando somos deshonestos, ¿no somos también idólatras? O cuando somos injustos, ¿no es ser pagano? Nosotros nos jactamos de no tener imágenes, pero a veces también tenemos imágenes que idolatramos en nuestras vidas. En muchos hogares tal vez el Salmo 91 está abierto como símbolo de protección, porque idolatran la Biblia o ese salmo en especial. En otros lugares se idolatra el edificio, el templo, no se puede hacer otras cosas porque es el templo. Pero Dios dice que no habita en templos hechos por hombres o por seres humanos, sino que habita en nuestros corazones. A veces somos un poco idólatras y a veces también somos bien paganos en nuestra vida. Y sin tener imágenes, tal vez con nuestro pensamiento, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, estamos demostrando otra cosa. Estamos adorando a un Dios que aún no conocemos, ya que el Dios verdadero es honesto, es justo, es misericordioso, es amable. Acepto su señorío, estoy dispuesto a ser moldeado por su imagen, a su imagen. Si este Dios es un Dios lleno de amor, ¿estoy dispuesto a ser moldeado por Él en su amor? Eso es realmente adoración, cuando me someto a Dios, cuando realmente reconozco la autoridad de Él en mi vida y miro a los demás no como superior, sino como mis hermanos, y no como alguien que no conoce a Jesús, sino con amor. No cualquier cosa es adorar a Dios. Este capítulo 17 nos desafía y nos enseña a escuchar el mensaje del Señor, al mensaje del reino. Podemos tener diferentes reacciones y que por estas reacciones no se puede manipular a la audiencia. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Siempre pensamos que es un objetivo de que tiene que convertirse la persona, pero en este capítulo 17 vemos que no vuelve vacía porque hay diferentes reacciones en torno al mensaje de Dios. Jesús, en una de sus enseñanzas, nos explica que la parábola del sembrador en Lucas 8:15 dice: la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con un corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso al mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Cada vez que reflexionamos en torno a las Escrituras, no somos indiferentes. Nos podemos enojar con las Escrituras. Podemos cambiar nuestras vidas a través de esta lectura, pero también podemos burlarnos. Decir, no, esto no es para mí, estamos mal, me río. Pero el resultado no vuelve vacío. Hay una reacción en nosotros cada vez que nos exponemos a abrir esta palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a reflexionarla. Hay una reacción en nosotros. Que el Señor nos ayude a que esa respuesta sea una respuesta como la de Berea, sea una respuesta buena, con un corazón dispuesto
como dice la parábola del sembrador, que hagamos caso al mensaje y que permanezcamos firmes y demos una buena cosecha. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque es necesario que nos expongamos a esta palabra, a las enseñanzas, a estudiarla. No podemos quedarnos con el conocimiento. Debemos entender cuál es el mensaje y debemos conocer más a Dios para que así podamos ser fieles testigos en donde estemos. Yo no sé cuál ha sido la reacción de ustedes en este momento o cómo ha sido tu vida en torno a la palabra, cómo ha sido, si has realmente querido conocer a Jesús. No sé, pero vamos a tener este tiempo para que las personas que quieran conocer a Jesús y estén dispuestos a ser pastoreados, estén dispuestos a que este Jesús sea la autoridad de sus vidas, puedan disponerse, levantar sus manos o ponerse de pie, si están dispuestos a ser pastoreados por Jesús, si están dispuestos a decir, yo me rindo a Él, con mis pecados, con mi vida. Hay cosas que no me gustan en mi vida, hay cosas que sí me gustan, pero con toda mi vida, con todos mis pensamientos, Jesús, yo me rindo a ti. Este es el momento para hacerlo. Estamos, se podría decir, empezando el año, 4 días. Dispongámonos delante del Señor con conocimiento, con nuestra vida, con nuestros pecados, con nuestra forma de ser. ¿Cómo será nuestra respuesta? Solo Dios la conoce. Si estamos dispuestos a rendirnos y a asumir que en nuestra vida solamente Jesús es el Señor, no hay otra autoridad. ¿Estamos dispuestos? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que realmente sea Él el que sea el centro de nuestra vida, que realmente Él nos ayude a ser imagen de Él, que mi carácter pueda reflejar a Jesucristo en amor, en misericordia, en bondad, en donde yo esté, con las personas que trabajan alrededor mío, con los equipos de trabajo que yo forme en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio, con mis vecinos, que realmente pueda testificar de Jesús y mostrar ese carácter en mi vida.